Ya tenemos comunicación con la señora ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Ministra, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días a los dos, qué gusto verlos, don Edwin y Flor, saludos. Buenos días. Dígame, en estos días bueno, esto lo conversamos la última vez con usted y en ese momento usted y su equipo todavía estaban en el proceso de planificación del año 2022. Y bueno, pasó el tiempo y ya un buen día el ministerio dijo, listo el calendario académico 2022 y arrancamos. Pero al final de la historia, ministra, curiosidad, porque ustedes tendrán las razones para haber tomado su decisión. ¿Por qué no pudieron comenzar antes de marzo las clases? Y antes vamos a tener que esperar hasta marzo. O sea, ¿cuál fue el proceso de análisis? Gracias, don Edwin, y saludos. Bueno, eh, hay muchos elementos por los cuales no pudimos iniciar. Nosotros estamos culminando el año lectivo 2021 el 30 de diciembre oficialmente. El 17 de diciembre es precisamente este viernes, se cierra el periodo de clases de los estudiantes y todo lo que implica la culminación del año lectivo, inicia el periodo de graduación. Luego vienen los 30 días de vacaciones. Nosotros estamos entrando en 2 semanas de receso, en 2 semanas de organización escolar y 3 semanas de capacitación de verano 2022 que arrancan del 31 de enero como al 17 de febrero. Obviamente, corriendo todos esos días, nosotros estamos listos para entrar el 7 de marzo. Yo creo que es importante resaltar que hay también elementos vinculados a los concursos. Nosotros este año tuvimos 3.000 docentes más que hace prácticamente de los últimos 15 años debido a la demanda que se da tanto semipresencial o a distancia, y obviamente este tema de la corrida de los tiempos de los concursos es uno de los factores. Nuestro año lectivo está constituido de 184 días hábiles y 196 días calendarios. Así que nos tocará hacer todo el esfuerzo para que en esos 84 días hábiles poder lograr esa recuperación y esa nivelación que sabemos que no se logra en un año. Pero, ministra, hay un tema que no es actual. Desde hace, ya yo dejé de dar clases y desde hace mucho tiempo atrás. Fíjese que, por ejemplo, usted y yo lo sabemos. En las escuelas particulares, al padre de familia le cobran 10 meses. ¿No es así? Hasta el busito cobra 10 meses. Pero objetivamente, el periodo escolar en Panamá está calculado para 9 meses. Está calculado para 9 meses. O sea, y tú te vas a otros países, aquí mismo en la región, y te dan 10 meses de clase y algunos dan 11 meses de clase. Y un mes de vacaciones, tal y como todo trabajador, en este caso de la educación, se lo merece. ¿Cuán complicado puede ser para nosotros en Panamá que el sistema alargue un poco más el periodo escolar? Sí, mira, esa pregunta me encanta porque cuando nosotros llegamos a la administración con su equipo, con nuestro equipo, una de las proyecciones que habíamos hecho era extender a mayor capacidad los días hábiles de los periodos lectivos. Ya nosotros para este momento deberíamos estar en 200 o 205 días y terminar posiblemente el año 2024 con 210 días. Efectivamente, como usted lo dice, somos uno de los países de la región que menos cantidad de días hábiles. Sin embargo, todo esto que ha implicado la pandemia, desde la parte organizativa, desde la parte presupuestaria, desde la parte de las condiciones también de las escuelas, sigue siendo un factor. Yo estoy segura, si Dios así lo permite, para el año 2023 nosotros podemos llevar el calendario fácilmente a 205 días. Nuestra gran meta era dejarlo en 210 días, como está la mayoría de la región, inclusive República Dominicana creo que está en 220 días. Y en la prueba ERCE, que sé que no vamos a hablar específicamente de eso, sale que uno de los factores asociados para Panamá es la cantidad de días, no solamente del año escolar, porque si tú estuvieras 184 días en esa interacción educativa, sino la cantidad de días que el niño asiste, ya sea por temas propios de él o por temas de la asistencia del docente,
pudiéramos haber tenido posiblemente otros resultados. Y ahí hay otros factores también que inciden en ese factor que se llama cantidad de días de clase. Es que yo le hago el símil, Flor, a la Sí. ministra, pues bueno, no, a la ministra no porque ya lo sabe. Le hago el símil con el béisbol, que es algo que a mí me gusta. Y en una ocasión me explicaban los técnicos, mira, en el caso de la juvenil, mientras más turnos al bate tenga el muchacho, mejor, es más probable que vaya a mejorar su técnica para lograr batear. O sea, se requiere dar muchos turnos al bate. En el caso de la educación no es diferente. No es un tema de capricho de la ministra Maruja que llevara al país a 210 o a 220 días de clase. No es capricho, es que mientras más días de clases tú das, tú tienes más oportunidad de hacer el equilibrio necesario, sobre todo con los muchachos, porque no todos los muchachos, y eso lo sabemos, ministra, no todos los muchachos tienen las mismas capacidades ni habilidades. Entonces, ¿qué es lo que a mí me está preocupando ahora? Como con seguridad le preocupa a usted a su equipo, que esta pandemia va a dejar muchos vacíos, muchos huecos en muchos jóvenes estudiantes, sobre todo los que se están graduando. Pero bueno, los que se están graduando son los que les tocan, pero ¿qué vamos a hacer con los que siguen detrás, que son la mayoría? Esa es la parte preocupante, Flor. Sí. Ministra, yo le quería preguntar, y en base a todo lo que ha planteado ahorita el profesor Cabrera, de la cantidad de tiempo que se ha perdido producto de la pandemia, los muchachos obviamente que por la situación no van a salir preparados de la mejor manera. ¿Qué nivel de exigencias va a tener el Ministerio de Educación para con los docentes? Porque en pandemia y no pandemia vemos que porque no hay trabajador manual en la escuela, porque faltan 3 docentes, porque se cayó una hoja de zinc, por las razones que sea, paralizan las clases en los planteles educativos. ¿Qué nivel de exigencias, después de casi 2 años de los muchachos no asistir a clases, va a tener el Ministerio de Educación para que el año escolar 2022 no se paralice por nimiedades ni tonterías que perfectamente se pueden solucionar? Sí, bueno, nuestra primera estrategia, nosotros estamos, yo creo que este es un tema de concienciación y de información de todos los actores de la comunidad educativa y del sector educativo. Nuestros primeros aliados son los padres de familia. Y cuando digo aliados no es porque hay enemigos, no. Todos somos parte de un conjunto. Y yo sí te digo, Flor, tú trabajaste en el Ministerio de Educación, yo creo que la mayoría son los mejores docentes. Obviamente quizás hacen bulla otros que no son la mayoría. Sin embargo, nosotros necesitamos que el padre de familia genere esa confianza y pueda estar pendiente de lo que ocurre en el entorno educativo. Nosotros vamos, luego de publicado ya en Gaceta Oficial el 1 de diciembre, todas las condiciones y las generalidades del año lectivo, a tener para el día 20 los lineamientos generales. Un documento que no debe pasar de 10 páginas, muy sencillo, porque los directores tienen que tener la capacidad de generar, de hacer operativo ese decreto ejecutivo que establece cómo va a ser la dinámica y una serie de parámetros. Lo que nosotros sí hemos pensado y sí nos ha preocupado, y yo vengo de 32 años en el sector, es que nosotros sí vamos a dar lineamientos de ese montón de días, que no está mal a veces, pero esos días de que el día cívico, el día que vamos a hacer una actividad de este tipo, que son actividades curriculares que se complementan con el currículo, pero vamos a tratar de ser muy claro y de que se cumpla. Yo no voy a hablar de que somos un ejército porque quiero mandar un mensaje correcto y de que cada palabra que yo estoy transmitiendo en este cierre de año no se me genere en un problema de rebote, porque lo más importante es garantizar la entrada y la permanencia de los estudiantes en medio de todas las barreras de nivelación, de recuperación, de los días perdidos, como bien lo han dicho. Nosotros sí vamos a estar a partir del mes de enero, a pesar de que todos los directores y los supervisores conocen su trabajo estipulado en el decreto 100, teniendo ese acompañamiento por direcciones regionales. Y yo te quiero decir algo, yo creo que el COVID nos hizo sensible al problema de educación, pero la prueba ERCE nos ha dado pena como sistema educativo. Yo he estado reunida con gremios el fin de semana donde dijeron, ministra, vamos a respaldar el retorno presencial, vamos a ser responsables, y yo creo que eso nos debe llegar, y eso que el ERCE fue antes de la pandemia. Entonces el tema de que cuán golpeado podemos haber estado
por estas dos situaciones y la actitud que debemos tomar. Yo también quiero decirte, y no es algo que ventilamos todos los días, porque no se trata de generar un conflicto, pero nosotros hemos llevado muchos procesos administrativos y hemos declarado personal docente y directivo insubsistente que no ha cumplido con su trabajo en estos 17, en estos 20 meses. Sin embargo, nosotros lo que tenemos es que garantizar que ese director y ese supervisor acompañe el proceso, porque no es solamente el docente, es la capacidad de acompañamiento del directivo, de orientación de un supervisor, y si me voy al nivel local, es desde una dirección regional. Así que esa es nuestra estrategia y de generar esos lineamientos que no cause confusión de que el aniversario me coge 5 días de celebración. Eso no puede ser. O de que viene la actividad de la fiesta de la comunidad y se une con la fiesta religiosa y se une entonces con la noche típica o el día típico. O sea, este año no nos podemos dar el lujo de eso. Definitivamente, y eso lo hemos hablado con los padres, con los dirigentes, con los directores, con los supervisores, con todos los responsables de la comunidad educativa, y ahí todos tenemos que estar vigilantes de que eso sea así. Ministra, y ahora que habla de confusión, el tema del uniforme, se ha anunciado por parte del Ministerio de Educación que los padres de familia que no cuenten con el recurso económico para comprar uniformes y que sus hijos vayan a la escuela adecuadamente uniformados pueden ir en civil. Pero hay quienes dicen, ¿cómo que en civil? Si quizás les sale más costoso al padre de familia que el estudiante vaya en civil. Es mejor que vaya uniformado, a lo mejor no totalmente uniformado, porque el papá quizás no tenga plata para comprarle el pantalón adecuado, la falda adecuada, que, o sea, que sean menos estrictos con el tema del uniforme, pero no que vayan en civil. Y aunado a eso, ministra, nos llega una información de una escuela en San Carlos, en San José de San Carlos, en donde dicen, ellos lo publican incluso en sus redes sociales, que el Ministerio de Educación le avaló para el año 2022 un cambio del uniforme. O sea, ¿cómo se justifica que están diciéndole a otros que, ¿sabe que si no tienen plata vayan en civil? Y a esto le están mandando a cambiar el uniforme totalmente. Es importante que me hayas hecho esa pregunta y creo que es un tema de docencia. Mira, el tema del uniforme está regido por una norma donde la comunidad educativa, o sea, la escuela, decide por temas de ser prácticos, si es escuela vocacional, si los niños, las chicas van en pantalón, si se ponen el suéter, si la camisa tiene un color. Esa es una decisión meramente de la comunidad educativa y la directiva de padres de familia, y se hacen una serie de estrategias de votación, de consenso, etcétera. Eso pasa a la dirección regional, y de la dirección regional la que da el aval es la dirección general, por lo cual tú ves muchas escuelas con sus distintivos de sus suéter, de sus polos, etcétera, etcétera. Nosotros, y te lo digo con mucha propiedad, porque esa es una pregunta que ya me están haciendo, la dirección general no ha dado ningún aval para que el año 2022 ninguna escuela tenga cambio de uniforme. Así que vamos a revisar si esa escuela tomó una decisión sin el consentimiento del director regional y nosotros buscar una solución. ¿Por qué incluimos eso? Porque imagínate que un niño de un área de difícil acceso no tenga la camisa celeste o blanca. Lo que no queremos es que eso impida el ingreso a la escuela. Totalmente de acuerdo con ustedes, maestra de 10 años, directora de 6 años, una escuela. Para el padre de familia es mucho más económico tener sus 2 faldas o un pantalón o 2 pantalones y 3 camisas y bandearse toda la semana, sobre todo a los padres de familia, a nuestros sectores sociales, socioeconómicos más vulnerables y obviamente donde hay mayores condiciones de vulnerabilidad y de pobreza. Se hizo y se puso de que se tiene que comprobar. Entonces no es de que ahora los chicos van en civil, porque definitivamente yo que tuve hijos en escuelas, a mí me costaría más estar comprando camisas cada 15 días, los chicos entran en este tema de que la misma camisa, y sabemos que el uniforme da un sentido de orden, una estructura de trabajo, un tema de disciplina, pero se dejó ese parámetro que pudiéramos inclusive considerarlo a medida que va transcurriendo el primer trimestre, Flor, porque sabemos la cantidad de estudiantes que hay con familias que sus papás han perdido sus ingresos. Pero sí es importante resaltar que para eso está el PASEU y está la beca. Entonces nosotros queremos que ese dinero del primer pago sea bien utilizado, pero no limitar, porque sí nos hemos encontrado con escuelas oficiales y particulares que dice el uniforme de educación física lleva ABC, el uniforme del lunes es un polo de un color, el martes otro, y si un niño no tuviera la posibilidad, eso no debe ser un motivo para no
accesar a la escuela o no poder iniciar el año lectivo 2022. Te lo digo de esa manera muy sencillo. Sé que no va a ser la mayoría, porque inclusive en el retorno semipresencial, la mayoría de los chicos fueron en uniforme. Mire, ministra, yo quiero preguntarle sobre el presupuesto del 2022. Y estamos hablando de temas que son a corto plazo. Y yo me refiero, y quiero hablar de temas a largo plazo. Uno, conectividad por parte de los alumnos. Ha quedado en evidencia que la falta de conectividad en Panamá es drástica, sobre todo en las zonas más vulnerables. Conectividad me refiero a Internet. Dos, la competitividad que hay dentro de las escuelas del sector público frente a las escuelas privadas o particulares. Y tres, quisiera saber el tema de la infraestructura educacional frente a la deserción que se está viviendo en Panamá en este momento a nivel escolar, en primaria y en secundaria. Del presupuesto que está destinado o que tiene destinado el Ministerio de Educación para el año 2022, ¿cuánto se va en planilla y cuánto se va en la inversión que va a hacer el ministerio para capturar nuevamente a los jóvenes que han desertado post pandemia, para las inversiones de conectividad que tiene que hacer el Ministerio de Educación y para mejorar la competitividad del sector público versus el privado? Gonzalo, cómo no. Voy a tratar de ser muy concisa en las preguntas. Obviamente, presupuesto 2022, un incremento de prácticamente $1 millón en comparación al presupuesto ley 2021, 1.700.000 dólares, 1.700.000. Es el presupuesto de las cuales, te puedo decir con mucha seguridad, el 85 al 90% es el presupuesto de funcionamiento y de ese 85 al 90% se va en planilla. Nuestra planilla es de casi 105 millones de dólares mensuales para cubrir una planilla de 47.000 docentes y aproximadamente 15.000 administrativos a nivel nacional, tanto el subsistema regular y no regular y todo lo que implica un presupuesto de funcionamiento. Nuestro presupuesto de inversión obviamente sí es el presupuesto de aquellos cambios, de aquellas innovaciones y contempla todo lo vinculado a infraestructura, pero sí quiero, y creo que tengo que ser muy responsable, nosotros en este momento estamos administrando 2 créditos internacionales, uno para el mejoramiento, equidad, la calidad de educación. Nosotros pudimos ejecutar en pandemia 23 millones de dólares en recursos educativos, de ese material impreso, de ese material digital, de todo lo que se implementó a nivel de tecnología. Para este año nosotros pudiéramos tener un desembolso adicional de unos 40 millones, de las cuales ya nosotros tenemos publicado en el portal de contrataciones públicas de las oficinas del PNUD, que administran parte del crédito, y hoy hay todas las contrataciones de impresiones de materiales y los recursos educativos que se requiere para aprendamos todos a leer de primero a sexto grado, para Panamática, de educación inicial de primero a sexto, para todos los materiales impresos y digitales de primero a noveno grado, de multigrado y de telebásica. Entonces yo creo que esto es un paso a eso que tenemos que ir dando, no solamente de tener el papel, el material impreso, sino de que todo ese material se está convirtiendo en objetos virtuales de aprendizaje en nuestra plataforma exterior, obviamente sobre la inversión de las licencias Office. Nuestro gran reto se llama conectividad, y no solo conectividad de las escuelas, los espectros de las áreas geográficas de nuestro país donde no hay conectividad. Entonces nosotros estamos generando material offline, como pasó este año, para que por lo menos los chicos de educación media pudieran tener esa capacidad de tener un aprendizaje autónomo. Ellos trabajan solos, se llevan el material. Nosotros estamos cerrando el año lectivo entre un 57 y un 58% de escuelas con conectividad. Estamos pasando de caja satelital a fibra óptica, que realmente es donde hay mayor capacidad de señal, pues por así decirlo. No soy muy experta en eso. Sin embargo, nosotros tenemos todavía un gran reto sobre aquellas áreas donde no hay conectividad, donde no hay agua, donde no hay energía eléctrica, ya sea fotovoltaica de cualquier tipo, y que nos toca hacer una proyección. Para el otro año tenemos contemplado alrededor de unas 400 escuelas más. Este año cumplimos con casi 400 escuelas de poder generar ese sistema de conectividad, y obviamente siempre hay el tema que se necesita más mega, que se conectaron las computadoras, y ese es un trabajo que se está haciendo directamente con las diferentes enlaces de informática, inclusive con sociedad civil y ONG que nos están apoyando, y la AIG, que es la que lidera esto.
En el tema de competitividad en el sector particular y oficial, definitivamente la prueba ERCE mostró como uno de los factores asociados que las escuelas del sector particular, a pesar de que todos estuvimos en ese rango que no cumplimos con algunos elementos, mostraron mejor nivel de eficiencia en el resultado de la prueba. Quizás ahí, a nivel de recursos, haya una supervisión más directa sobre el trabajo, y cuando hablo de supervisión, hablo de todo aquel responsable de que el proceso educativo se vea optamente. A nivel de infraestructura, nosotros tenemos en este momento 1.714 escuelas en buen estado. La meta es de que podamos cumplir con 2.339, que es el 80% de los centros educativos, y poder recibir esos proyectos de inversión, que en este momento hay 133 en ejecución, de las cuales vamos a recibir 19 antes de finalizar el mes de marzo. Una entrevista que daba en estos días, hablábamos de que no es el tema de que solo yo voy a tener el 80% de los estudiantes, que me representa 763 escuelas que no van a estar abiertas, sino que ya sobre las escuelas que están listas, sobre las escuelas que se intervinieron en pandemia, sobre las escuelas que se arreglaron en Con Escuela 2021, sobre las escuelas que se arreglaron para Panamá, que fueron alrededor de 500 centros educativos para hacer centros de vacunación, ya nosotros contamos con ese porcentaje. Nos queda el gran desafío de país de 325 escuelas ranchos, y de las cuales hemos entregado en pandemia en este año 32, que vamos a seguir entregando, pero nosotros no vamos a erradicar en 2 años 325 escuelas ranchos. Aún así ya hay una disponibilidad de 25 millones de uno de los créditos que tenemos para hacerle frente a eso, y no vamos a hablar de mega escuela, vamos a hablar de espacios modulares que sean de rápida construcción, así como las casas que está haciendo el MIBI, que se levantan en 90 días, en 100 días, para que los niños no tengan que esperar 8 años por una escuela. Y obviamente nuestro gran desafío, como muy bien lo dijiste, Gonzalo, la migración del sector particular, que este fue el año crítico y crudo, donde recibimos aproximadamente 17,000 estudiantes. Todavía no hemos culminado el proceso de matrícula oficial 2022, y para este año ya bajó la migración aproximadamente a un 5% comparado al año pasado. Sin embargo, ahora me voy a regiones geográficas, nuestro gran reto, Panamá Norte y Panamá Oeste. Ya San Miguelito está prácticamente solucionado. Panamá Centro tiene la ventaja de que hay muchas escuelas que están en turnos vespertinos desocupados, pero la gran migración que se dio, no solo del sector particular, sino dentro del sector oficial, por temas económicos, por temas de desplazamiento, por aumento de proyectos de vivienda, ha sido para Panamá Oeste, y ahí seguimos en esa verificación de espacios que se requieren para esto. Y voy a aprovechar, sé que cuando dije locales comerciales la gente quedó escandalizada, pero tenemos cantidad de escuelas que tenemos estos locales alquilados ya organizados con sus espacios de salones, que sí han estado cerrados 15, 17 meses, y que de hace 2, 3, 4, 5 años se tenían para poder culminar los proyectos tipo los que tenemos en Santiago, los que tenemos en David, y es solamente retomar eso, porque no queremos que porque la escuela no se ha entregado, el estudiante se quede en casa. No nos podemos dar el lujo. Ministra, ¿para cuándo van a ser entregados? ¿Tienen fecha de cumpleaños o todavía? Mira, te puedo hablar de lo que he estado viendo de cerca. La escuela Miguel Alba ya pudimos solucionar entre las empresas, entre el contratista subrogado y el tercer contratista, ya se pudo solucionar el pago. Y si todo sigue, todo sigue como debe ser en los tiempos, en los pagos, esa escuela se puede estar recibiendo para agosto del otro año. Sin embargo, la Escuela República de Costa Rica la estamos recibiendo en menos de 1 mes o 2 meses. La escuela... ¿Cuál? IPT Veraguas. IPT Veraguas se iba a hacer una entrega sustancial para finales del mes de diciembre. Ha habido un detenimiento con la cantidad de obreros que estaban en la construcción. Sin embargo, la empresa nos aseguró que vamos a tener la entrega sustancial. Sustancial es un 80% de la obra y pabellones activos para iniciar, pero son proyectos que vienen de arrastre y que no ha sido fácil desde el tema presupuestario hasta la continuidad. Son empresas que han tenido que ser resueltas administrativamente, trabajar con las aseguradoras, trabajar con segundos y terceros contratistas, con subrogaciones, y obviamente atrasan significativamente los tiempos de entrega. Ministra, los docentes que no se han vacunado, que son más de 4,000, casi 5,000, decía usted ayer, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a manejar ese tema con el inicio de año escolar?
Sí, bueno, nosotros estamos coordinando con el Ministerio de Salud. Sí hay que revisar los motivos, no las justificaciones, y esa es una gran preocupación de los padres de familia. Así que nos tocará, Flor, seguir los lineamientos que nos dé el Ministerio de Salud. Hay que también ubicar dónde están. Creo que también es un tema cultural. No quiero entrar en señalamientos de grupos, pero sí obviamente vamos a ver una disminución de participación de algunos sectores tipo comarcales, eh, regiones que están un poco distantes, según nuestra estadística. Sin embargo, tenemos prácticamente el 91% de los docentes vacunados y la cifra exacta son 4.971 docentes que no se han puesto ninguna de las dosis. Todavía tenemos unos 4.000 y tantos que están por aplicarse la segunda dosis, y sobre todo nuestros estudiantes que hemos alcanzado un 60% de vacunación. Ahí también tenemos un gran reto en algunas áreas del país y estamos trabajando toda una campaña de divulgación. El padre de familia debe tener esa seguridad de lo que explican nuestras autoridades de salud en relación a la vacuna y la importancia de la misma para garantizar un retorno seguro. Yo me he quedado, ministra, con de los tres elementos que mencionó Gonzalo, me he quedado reflexionando con uno muy en particular, y me refiero a la deserción, porque como ustedes y yo sabemos, el tema de la conectividad, bueno, lo resuelves invirtiendo, ¿no? El tema de la diferencia entre la escuela particular y la escuela pública, pues lo resuelve, la propia ministra ha dicho la receta cuál es, como en efecto esa es la que es, supervisión. Pues tener un equipo de supervisión en el Meduca que pueda darle seguimiento a las proyecciones en el sistema. Pero el problema de la deserción, caramba, con la deserción perdemos todo, ¿eh? O sea, cada vez que un muchacho o una muchacha se sale del sistema, con todas las críticas y con todo lo malo, para no hablar de lo bueno, con todo lo malo que el sistema pueda tener, para un país, un estudiante que se sale de la escuela es una pérdida terrible. Y yo me quedo pensando en eso, en esa pregunta que hizo Gonzalo, porque no sé, ministra, ¿qué le dice su equipo o qué habla usted con sus contrapartes de otros países, otras organizaciones regionales, de cómo el Estado cuál puede ser la estrategia para evitar esto? Aunque hay Sí, varias razones para la deserción, cuidado, ¿eh? Hay sí, varias razones para la deserción, no hay una sola. sí, efectivamente no le contesté esa última pregunta a Gonzalo, acabo de ver mis anotaciones. Definitivamente la deserción sería, yo digo que cada niño que se vaya es un fracaso para el sistema educativo. Yo que vengo de educación especial sé que, yo le digo a la gente, más que hablar de cifras de que bajamos un 2%, ¿y qué pasó con ese 1% que quedó? Miles de niños, miles de rostros y miles de personas que posiblemente no puedan tener esa movilidad social que permite la educación. Pero mira, la pandemia nos ayudó. La pandemia nos ayudó a ser flexibles, no a regalar notas, a ser flexibles porque mira, la ventaja del año pasado, 2020, el año pudo estirarse hasta febrero. Y eso en un año regular no es fácil cuando venimos de estructuras rígidas, cuando venimos de comportamientos, de que es así porque lo dice la norma. Uno, dos, nosotros pudimos disminuir, si me voy a términos absolutos, indicadores estadísticos, de 3.2 a 2.8 la deserción del año 2019 comparado con el 2020, y yo asumo, puedo inferir que fue por la flexibilidad que se dio en el currículo, en la extensión del año lectivo y en todo lo que hicimos a nivel de recuperación y nivelación, que fue totalmente diferente. Por esa gran experiencia que hemos tenido, no solo Panamá, sino el resto de los países de la región, además de tener una red de retención y reinserción escolar, que ahí el COPEME fue uno de los actores claves en ese aporte de ese instrumento, donde se establecen señales de alerta. Y una señal de alerta es si tu compañerito tiene tantos días de estar faltando, a nadie le importa qué está pasando. ¿Sabes qué está pasando? Desde el compañero de clase, que es el que puede saber realmente qué le pasa al chico, ¿verdad? Estamos hablando de preadolescentes, adolescentes, hasta ese niño que sabemos que posiblemente reprobó tercero y que si ya tiene malas calificaciones en quinto o un bajo rendimiento, ese es un caso seguro de deserción.
Aparte que tenemos nuestro gran reto de país, que es la conexión de las trayectorias. Y yo sí voy a aprovechar este espacio, esta tribuna. Nosotros este año pasamos, cuando hablamos al sistema regular, es 32 escuelas multigrado que los chicos llegaban hasta sexto grado. Y para tú continuar la premedia tenías que caminar o 5 horas o mudarte. Y esa no es una realidad para nuestras familias pobres y sobre todo comarcales. Elevamos esas escuelas a escuelas premedia multigrado. Y este año estamos, te pongo el ejemplo de Bucori, estuve en una solución de un paro que había, y al final dice la niña de 9º grado, bueno, está muy bien lo que están haciendo, pero ¿qué va a pasar conmigo? Y le dije yo, bueno, ahí es donde tenemos que estar todos viendo más que temas administrativos y temas que se dan en el roce del trabajo, porque esos niños de Bucori o cogen 5 horas lancha, que no es real, con el gasto que hay y el peligro, o sencillamente quedan condenados a quedar en Bucori, si no tienen un familiar, también que se convierte en un factor de riesgo en relación a la protección de los niños y niñas menores de edad. Y eso es lo que estamos haciendo, abriendo escuelas medias multigrado para que los chicos se mantengan. Eso tiene que ser una política nacional. Nosotros hemos trabajado, o ayer llegó uno de los oficiales de UNESCO Costa Rica, con UNESCO desde hace más de 5 meses, en la propuesta de una política pública para educación para el desarrollo sostenible, que tiene varios capítulos. Dentro de eso tiene una política de STEAM, ya para ir empezando a transversalizar el tema del desarrollo de las STEAM como parte de un aprendizaje basado en proyecto, con una estructuración, pero me voy específicamente, tenemos un capítulo que se llama modalidades flexibles, debe estar entrando en este primer periodo de la asamblea, donde ¿qué estamos haciendo? Recogimos lo que practicamos en pandemia, educación a distancia, que incluye la virtual, la semipresencialidad, el homeschool, la educación con un modelo alterno híbrido y la presencial en sus diferentes formatos de entrega. Eso nos debe disminuir significativamente la deserción, sobre todo a los chicos mayores de 15 años. Y pongo ejemplo Darién. Darién solo tiene 3 escuelas del nivel medio. ¿Qué pasa con esos chicos de Darién? Están condenados a no culminar o a sencillamente no poder terminar su trayectoria educativa. Esa posibilidad de tener esa política pública y establecer una política de retención y reinserción escolar, no solo de los que están y retenerlos, que el riesgo es grande, sobre todo en áreas de difícil acceso y de mucha pobreza, sino de recoger a los que salieron como hicimos con aprendizaje acelerado. Yo me encontré en Changuinola con chicos que tenían 2 años de no estar en la escuela y en San Miguelito con un niño de 9 años que no había ido a primer grado con el tema del aprendizaje acelerado. Entonces, esto es parte. No les digo que todo es perfecto, pero esto es parte de las grandes enseñanzas que nos está dejando el COVID a los sistemas educativos del mundo. Ministra, y por eso el decreto terminó. Por eso el sí. decreto hablaba de que hay que integrar lo que hemos ganado. O sea, yo no concibo que lleguemos a un salón de clase de un área urbana y que nos olvidemos de que tuvimos 400,000 usuarios de Teams, que el 100% de los docentes tienen sus correos activos, tienen sus aulas virtuales activas, tenemos estudiantes en otras plataformas, tenemos las radioclases, las teleclases como un mecanismo de apoyo, tenemos los portales con todas las guías, tenemos una plataforma externo interactiva, tenemos un material impreso. Debe haber una mejoría, más todos los lineamientos que dicen, sabe que esta es la línea, no me empiece a faltar, hay que trabajar, hay que empezar a nivelar y hay que tener esa capacidad de rapport de un estudiante que llega 2 años fuera de la escuela. El otro elemento final, al final de la historia, y que eso no lo va a resolver ni la ministra de turno ni los que vengan en los tiempos siguientes, es que ojalá el educador, la educadora, ministra, haya entendido lo que nos pasó con esta pandemia y haya entendido que lamentablemente existen métodos de enseñanza que pueden brincarse al educador, que no son los mejores, porque para mí el sistema presencial es irreemplazable, pero que está demostrado que la capacidad que tiene el joven estudiante de acceder a la información sin ir a la escuela es una realidad. Y que si el educador no se pone, como dicen los mismos muchachos, las pilas con esto, eso hace que el estudiante sienta que la clase es aburrida. Dice, pero sí, lo que me está diciendo ahí adelante en el salón de clases, yo lo puedo tener en mi tableta, en mi celular.
Esa misma información yo la tengo. Entonces, el sistema es aburrido para ellos porque es una generación que va a toda velocidad absorbiendo información y dominando el acceso a la información. Es decir, el educador no ha entendido, porque yo me imagino, ministra, que en estos 2 años que usted lleva en el puesto, el tema del salario ya no es tema, ¿no? Nadie habla de salario. No es tema, correcto. ¿Sí? Digo, eso es un avance, para mí es un avance, que ya hemos resuelto el problema del salario. Lo resolvimos mal, pero lo resolvimos, porque fue resuelto de muy mala manera, pero está resuelto ya. El salario no es un tema allá en Panamá. Ahora el problema es cómo los educadores logran entender los cambios que se han operado en la sociedad panameña y en el mundo. Y cómo el joven estudiante hoy accede N veces más a la información que lo que, por ejemplo, la generación mía accedía. ¿No? Si eso no lo tienes claro, estás enredado en el proceso educativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso nosotros estamos promoviendo todo este tema de las plataformas digitales y no solamente tener un Teams, sino poder entrar a una plataforma estéril, y sería bueno que puedan entrar hoy. Nosotros, y voy a aprovechar la oportunidad de este programa para anunciarle a los estudiantes graduandos que prácticamente hace una semana está colgado una batería de pruebas aleatorias para 6 asignaturas para los estudiantes que van a hacer sus exámenes de admisión en la universidad con el contenido del currículo en forma didáctica, en forma de juego. Tiene un reforzamiento y te dice, fallaste en tal pregunta, ubica tal material, y eso ha sido un gran avance que vamos a tener. Y definitivamente esa debe ser la diferencia, don Edwin, cuando nosotros retornemos, y eso es lo que queremos, eso lo dice clarito el decreto, mantener e integrar lo que hemos logrado. Claro, vamos poco a poco. Cuando digo poco a poco es que quisiéramos ya que todos estuvieran conectados, que tuviéramos el 100% de internet en las escuelas, aparte de tener internet que nuestros docentes puedan utilizar y nuestros directivos y supervisores y todos los que tomamos decisiones, el tema de la interacción virtual y tecnológica pueda ser dinámica, pero vamos en ese proceso. Ministra, muchas gracias por habernos atendido, muy amable. Sí, gracias. Estamos saliendo para la gira en Cañazas con el presidente del Gabinete Social. Gracias a todo y bueno, nos seguimos viendo como siempre y la idea es llenarnos de fe y esperanza para que lo que nos espera en marzo. Hasta luego. Gracias. Que esté bien. 8-10 minutos. Vamos al cambio corriendo. ¿Qué dice Melissa? ¿Qué vamos a hacer? Cambio corriendo. Vamos al cambio corriendo, ¿cómo así? Corriendo. Vamos a